Y seguimos en Fenicio Talks, nos vamos ahora al segundo panel que está enfocado justamente en la formación universitaria en e-commerce. Recibimos a los panelistas Fernando Lorenzo y Antonia Taboada. Fernando Lorenzo es responsable del programa Certificación Profesional en E-Commerce de la Universidad de la República. Además, es coordinador académico del posgrado y la maestría en Marketing en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la misma institución. Antonia Taboada es referente de la carrera recientemente creada, analista en Comunicación Digital y Comercio Electrónico de la Universidad Ort. Además, es licenciada en Comunicación Publicitaria por esa misma universidad, donde hoy es coordinadora académica adjunta de Publicidad. Este panel va a estar moderado por Ana de León, Customer Experience Manager de Fenicio, licenciada en Marketing de profesión, con amplia experiencia en empresas de retail. En su rol dentro de Fenicio realiza capacitaciones a clientes, asesorías en mejoras prácticas y planificación estratégica para e-commerce. Bienvenidos a todos. Bueno, primero que nada, gracias a los dos por estar acá. Le queremos mandar un saludo a Dinora, que no nos pudo acompañar, que la vieron en la presentación del panel, pero lamentablemente por temas de salud no pudo estar. Está bien. Está bien, lo queremos decir, pero le queremos mandar un beso especialmente porque seguro que nos está viendo. Bueno, cuando nosotros hablamos un poco de lo que ha sucedido en las universidades y en las propuestas de carreras, a veces tendemos a pensar, bueno, hubo pandemia, surgió el e-commerce con toda la fuerza y quizás ese fue el puntapié inicial, pero no me parece que haya sido así en lo que ustedes tienen para contarme en el caso de Udelari y de Ort. Así que quería preguntarle, Fernando, ¿cuál fue ese hincapié que ustedes recibieron para dar comienzo a la certificación dentro de la universidad? A nivel de la Universidad de la República, obviamente nosotros vamos tratando de acompañar el conocimiento. Vamos viendo cómo va evolucionando y vamos incorporando una serie de temáticas. Entonces arrancamos primero con los temas de digital. De esa transformación, del marketing del mundo físico al mundo digital. Y a partir de eso empezamos a ver, cómo ese marketing digital también iba permeando, iba llegando, a la transformación de lo que era el comercio. Entonces a partir de eso es que empezamos a trabajar también el tema e-commerce. En esa época coincide para nosotros con un tema bien importante, que es nuestro vínculo con la sociedad civil, con el mundo empresarial y en particular con la Cámara de la Economía Digital del Uruguay, que tenía una preocupación. Esa preocupación era la formación de profesionales vinculados con el e-commerce. Entonces ellos tenían una preocupación, nosotros teníamos un cierto expertise, un cierto recorrido a la hora de transmitir conocimientos, y entonces nos juntamos para generar un programa. Pero lo que yo quiero destacar es que en realidad la pandemia para el lanzamiento del programa, más que un incentivo, fue un freno. Porque nosotros veníamos trabajando en el lanzamiento del programa previo a la pandemia. Cuando surge la pandemia, nosotros dijimos, ¿qué hacemos? Porque estamos acostumbrados a dar cursos presenciales. Entonces, en realidad nos detuvo, pero la demanda, el interés, nos llevó a que este año así lo pusiéramos operativo, sí lo lanzáramos con mucha fuerza y con muchas ganas. Pero en resumen es eso. Nosotros no pensamos en e-commerce, sino que pensamos en un conjunto de elementos que terminan coadyuvando al e-commerce. Y entonces es ahí que nosotros trabajamos. Perfecto. Y también con este apoyo de CEDU de encontrar intereses comunes y poder, CEDU como puntapié, también me parece súper importante identificarlo con esta necesidad y con este acercamiento a ustedes. Sí, en concreto para nosotros CEDU, primero tuvo la generosidad de abrirnos las puertas a compartir cuáles eran sus preocupaciones, cuáles eran sus intereses y en confiar también en nosotros para que pudiéramos acompañarlos en ese proceso de formación profesional, brindándonos algunos elementos que nosotros no teníamos. El mundo que normalmente se suele entender que es el mundo de la academia o el mundo universitario, maneja muchos elementos, pero hay otros que no manejamos. La vivencia, la experiencia diaria, de una cantidad de factores o elementos, que de repente no tenemos todos los días. Entonces, CEDU tuvo la generosidad de compartir con nosotros la inquietud, de trabajar con nosotros en el modelado de un programa y de poner a disposición nuestra, una serie de facilitadores, docentes y empresas, que se sumaron a generar un programa que para nosotros es inédito, que para nosotros es bien interesante, que es un programa que suma docentes con trayectoria universitaria, con docentes que lo fuimos transformando, a docentes que venían del mundo empresarial,
y que nosotros, digamos, le teníamos que hacer un poco de coaching acerca de, bueno, de cómo presentar, de cómo digamos, transmitir los conocimientos y obviamente también digamos, a la rica experiencia que es lo que nosotros intentamos hacer en la certificación, que es digamos, no solo la teoría, sino las cicatrices. Lo más valioso digamos, en la experiencia o en el mundo empresarial no es la teoría. La teoría es el sostén, es el soporte, es la guía. Pero lo determinante es cómo resuelvo, qué me pasó y obviamente digamos, que lo más interesante son los golpes que me llevé. Digamos, uno aprende mucho más de los golpes que de los éxitos. Y eso digamos, lo podían hacer las personas que estaban vinculadas al ecosistema digital más que nosotros mismos. Entonces armamos ahí un mix, digamos, que para nosotros digamos, fue bien interesante, bien rico, bien novedoso, sobre todo digamos, para una universidad que muchas veces digamos, se considera que el mundo académico está un poco alejado de los temas de la sociedad o de los intereses empresariales, y nosotros, digamos, por el contrario, tratamos de acercarnos y de generar esto, digamos, que obviamente que tiene, y lo adelanto, 1000 oportunidades de mejora, digamos, pero para nosotros fue súper interesante, súper rico, súper novedoso y transformador desde el punto de vista de nuestra propuesta de valor. Sí, ahora, Fernando, dentro de un ratito vamos a hablar de los desafíos que ha implicado esto para las dos universidades. Antonia, entiendo que desde ORT, desde el 2017, ya estaban trabajando en un programa de e-business, pero si tuvieras que identificar cuál fue este hincapié inicial para la formación de las carreras cortas que abarcan los temas de e-commerce, ¿cuál identificarías? Nosotros, sí, hace muchos años que e-business es una materia o es un módulo que ya estaba incorporado en las carreras de comunicación, de marketing, de comunicación digital. El cambio fue el año pasado y creo que no tuvo específicamente que ver con la pandemia tampoco. En realidad tuvo que ver un poco, fue como un proceso de los contenidos, ¿no? Los propios contenidos. Ya la comunicación y el cambio viene siempre del consumidor, ¿no? Es como que nos empuja en realidad, sobre todo en estas carreras. Tiene que ver con que la comunicación digital ya no termina en la campaña, no termina ¿no? Ya es la venta o la compra del consumidor, ya el acto de comercio empezó a formar parte del acto propio de comunicación, ¿no? Ya una campaña se mide por las ventas directamente, ¿no? Y en el mundo digital eso es mucho más tangible y mucho más medible que en el resto de la comunicación. Entonces, el proceso fue como muy natural en ese sentido. Y entonces, este módulo de e-business empezó como a tomar cuerpo cada vez más y más relevancia en las distintas carreras. Ya transversalmente estaba atravesando los contenidos de muchas carreras. Lo que pasó fue que, bueno, tomamos sí la decisión explícita de generar una carrera que es comunicación digital y comercio electrónico. Son 2 años de carrera donde aborda específicamente, ¿no? Todos los módulos de comercio electrónico, pero lo cierto es que es un camino que ya veníamos, ¿no? Como transitando. Sí, que ya venían allanando y que nace del contenido, lo que nace también del contacto con el mercado, como decía Fernando, ¿no? De estar en contacto con el mundo empresarial, con el mercado, con las necesidades de los consumidores, no solo con las necesidades de los consumidores, de observar las conductas de los consumidores, ¿no? De estar atentos a eso, digamos. Nosotros estamos como muy cerca y como muy atentos. Y el proceso fue como muy natural en ese sentido. El módulo empezó como a tomar cada vez más cuerpo y a atravesar cada vez más contenidos hasta que tomó como vida propia, ¿no? Es como orgánico. Claro, perfecto. En ese sentido. Me parece súper interesantes los 2 puntos de arranque que tuvieron en cada una de las universidades. Y ahora la pregunta es, ¿cómo es el perfil de estos estudiantes? Porque uno se podría imaginar que tenemos estudiantes que dicen, bueno, e-commerce está de moda, entonces esto va a ser una salida laboral, me meto a estudiar una certificación, una carrera corta. También tengo la gente que quiere certificar su conocimiento. Recordemos que todos los profesionales de e-commerce, a menos que se hayan formado en el extranjero hoy, aprendieron sobre la marcha. ¿Qué me pueden decir sobre ese perfil de estudiantes? ¿Voy yo de nuevo? Y vamos a hacer así, después hacemos otra ronda. El orden. No hay ningún problema. Esto es como... No, básicamente yo estoy hablando de una certificación a nivel, digamos, de lo que para nosotros se llama educación permanente, que tiene que ver justamente con seguir formando al profesional después que termina. Digamos, hay algo que está claro, que el conocimiento cada vez dura menos y tenemos que trabajar otras cosas. Entonces nosotros tenemos un programa, que es de educación permanente, que continuamente estamos generando nuevas propuestas. Y entonces en ese marco, nosotros este año, como esa apuesta,
a impulsar el e-commerce a nivel nacional, lo que hicimos fue generar una propuesta que obviamente es para los universitarios, pero fuimos un poquito más allá. Justamente en intercambio con CEDU nos dimos cuenta que había una cantidad de gente que no tenía un título de grado para después hacer e-commerce, sino que quería o precisaba meterse en el mundo del e-commerce, desde otro lugar. Entonces nosotros generamos un programa para bachilleres, que para nosotros también es un tema nuevo, diferente, porque tienen de repente otras experiencias, otros hábitos, otras expectativas distintas a lo que pueden ser los estudiantes típicos que teníamos. Ahora, en esa propuesta, obviamente, Ana, lo que nos pasó, es que vinieron profesionales de las más diversas carreras y vino gente, de la más diversa experiencia y vino gente, que tenía terminado el bachillerato y no había estudiado nada, y todos se sumaron y el desafío fue para nosotros. El desafío fue poder, juntar en un ambiente de transmisión de conocimientos y de experiencias a gente, que de repente, viene con intereses, con preocupaciones y con formaciones distintas. Y eso también representó un desafío para nosotros desde el punto de vista académico, que de repente estamos acostumbrados a tratar con determinados públicos, y acá, el público era otro, nos cambió un poco el escenario, como nos cambió a todos la pandemia, nos cambió el público y ese público tenía otros intereses, otras preocupaciones, otra espontaneidad también a la hora, de vincularse. Y tenemos, sí, como decís vos, tenemos profesionales que ya estaban, con un título universitario, tenemos gente que ya se movía en el ecosistema del e-commerce y tenemos gente interesada en participar, en ser parte pero que de no ese sabía mundo. lo que era de repente. Pero que, yo no quiero citar ejemplos que a veces pueden ser un poco bravos, ni a quién le pasó, pero nos pasó, en la clase de marketplaces, a que una participante preguntó qué era el ciberlunes. Entonces, algo que obviamente que al referente que estaba hablando, lo dejó un poco ahí, como el shock, dijo, ¿a dónde me invitaste, Fernando? Esto es de loco. Vamos a hablar de estrategias. Estamos hablando acá, de marketplaces, y hay gente que de repente, pero esa es la realidad en la que estamos. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. No todos partimos del mismo lugar, de los mismos conocimientos ni de las mismas experiencias. Acá el objetivo para nosotros es facilitar, democratizar el acceso a estos temas, que obviamente que vienen en un proceso, pero que llegaron para quedarse y para transformar, como dice Antonia, el comportamiento de la gente y las demandas de las organizaciones. Entonces, si nosotros no estamos preparados como sociedad, como universidad, como empresas y como personas y como consumidores, quedamos afuera. Sí, yo creo que además hay una cosa ahí re interesante, que más allá de las edades o la experiencia laboral de este público nuevo, tiene que ver con que recibís, ya no son nosotros en nuestro caso, por ejemplo, eran estudiantes de comunicación, letras, ¿no? Ya no, ya tenés, sí, de repente un estudiante de comunicación que le apasiona escribir y demás, y que le interesa las redes y el mundo digital y ve que el comercio electrónico tiene un vínculo muy directo con la comunicación digital, pero también tenés un programador, tenés un contador, tenés un marketinero, un creativo publicitario que necesita saber que su aviso tiene que devenir en una venta en el momento. Entonces, es un redactor publicitario y es un programador de sistemas. Entonces, el público se diversifican mucho las facetas, ¿no? Lo que decía Fernando es como personas, además, porque lo cierto es que cada uno de esos perfiles conlleva otras características y habilidades blandas que son bien habilidades diferentes, bien diferentes, ¿no? ¿verdad? Entonces, conjugarlas en un salón de clase, en un aula, hacerlas funcionar como un equipo, además, y también es un desafío, que en realidad está buenísimo. O sea, bienvenido. Y creo que es absolutamente necesario, además, porque por supuesto que esa complementariedad no hace más que alimentar y potenciar a todos los perfiles. Pero es un desafío, sí, súper importante. Pero con esto que vos me decís de los desafíos, ¿no? Y de qué pasa en esta aula que está integrada por ese desarrollador y está integrado por este creativo publicitario que ya está todo bien con su creatividad, pero esa creatividad tiene que vender. Sí. Si hablamos de habilidades de estos profesionales, ¿qué habilidades busca cada uno de ustedes en sus carreras? Nosotros, nuestra carrera en particular la carrera específica de comunicación digital y comercio electrónico,
es como, bueno, tenemos la discusión esta eterna de los generalistas y los especialistas, ¿no? En formación, en educación creo que es como eterna. Cuéntanos la para discusión. todos, porque... Bueno, la discusión eterna de si formamos generalistas o especialistas en un tema, ¿no? Entonces, que es como una discusión eterna, creo que no sé si podrá saldarse en algún momento, y creo que además en los momentos también va a ser diferente en cada momento que se dé y para cada caso. Pero nosotros en nuestro caso, por ejemplo, la comunicación, nosotros... la carrera está enmarcada en la Facultad de Comunicación y sigue siendo la formación de un comunicador que entiende, por supuesto, de comercio electrónico y que puede manejar plataformas y que puede formar parte de un equipo de comercio electrónico y desarrollar un e-commerce, pero que tiene además la formación de comunicador, ¿no? De publicidad y de marketing. Desde ese lado, las características son como muy variables también, porque también tiene que entender de creatividad y también tiene que ver con esto de que hablábamos de las habilidades, que cada vez son más porosas las fronteras, ¿no? Porque en realidad yo puedo no ser creativa, pero voy a trabajar con un creativo al lado. O no soy programadora, pero tengo que poder trabajar con un programador. Entonces, más allá de que no sea mi perfil o que no sea lo que yo desarrolle, tengo que poder integrarme en un equipo que cada vez es más multidisciplinario, ¿no? Es como cada vez hay más disciplinas involucradas en una misma acción. Entonces, es necesaria esa apertura y es necesario estar dispuesto también a esa porosidad, ¿no? Poder complementar habilidades y no sentir que el otro se mete en mi área, porque ya no es tu área tampoco. Lo cierto es que tenemos que como ver eso en realidad. Tomar conciencia de que ya no es mi área. Ya sin tu área, la mía ya tampoco tiene sentido. Entonces empiezan como esa necesidad, que es imperiosa también, de complemento, ¿no? Sí, sin duda, comparto con Antonia. Cada vez están más integrados en este tema. Digamos, la pregunta que podemos hacernos es hasta dónde llega el marketing digital y hasta dónde llega el e-commerce. Digamos, sí. Hoy en día, digamos, está todo, digamos, mucho más difuso que lo que era antes. Antes el de marketing era de marketing, el de ventas era de ventas, pero ahora esos límites, digamos, se transformaron. Entonces, digamos, obviamente que la preocupación nuestra un poco, Ana, digamos, es, digamos, primero, digamos, que los participantes tengan una visión 360 grados. Digamos, tratar, digamos, en la expresión de Antonia, digamos, obviamente, primero ir de lo general a lo particular. Digamos, primero el foco en el negocio. Dice Antonia de las facultades desde donde están generando este programa. Yo les cuento desde dónde la estamos generando nosotros desde la UDELAR. Lo estamos generando de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. O sea que para nosotros, digamos, al final del día el foco son los negocios. Entonces, digamos, ¿cómo hacemos para hacer negocios? Bueno, precisamos comunicar, precisamos tener un medio de pago, precisamos manejar la logística, precisamos manejar muchas cosas. Pero al final del día lo que precisamos es hacer negocios. Al final del día lo más importante que es el marketing digital, es la internacionalización, es el manejo de los recursos humanos. No, al final del día es hacer negocios. Entonces, digamos, nosotros tenemos que tener y comprender y que nuestros participantes entiendan, digamos, que esto es un proceso, que ese proceso es complejo, pero que cada vez, digamos, lo tenemos que hacer de mejor manera y que tenemos que integrarnos. Tal cual, y que además está compuesto como por distintos roles, ¿no? Y les agrego una visión ahí, si me pongo en el lugar del empresario y pienso, al final del día lo que yo necesito es que venda. Pero ¿qué pasa? A veces solo tengo un recurso. No soy, a veces estoy hablando que soy una pyme, de que yo como empresario también voy a ayudar a armar pedidos, pero necesito que alguien se encargue de esto porque no tengo cabeza. Entonces, quizás necesito contratar este recurso, pero ustedes también se encuentran con una industria que es muy variada, con tamaños de empresas muy diferentes, con departamentos que sí pueden darse el lujo de decir, bueno, quizás dentro del departamento de marketing tengo un departamento de e-commerce, pero capaz que no, que es alguien que les golpea la puerta para pedirles, necesito a alguien que me cargue fotos. ¿Qué hacen cuando pasa eso? Yo creo que igual eso que vos decís de necesito a alguien que haga esto específicamente es como el menor de los casos. Las empresas normalmente necesitan que el tipo haga de todo. Alguien que resuelva esto y además esto que va apareciendo, porque además a veces es eso, necesito a alguien que me suba las fotos, ¿no? A la página, a Mercado Libre, a donde sea, pero después te resulta que además tiene que ocuparse de comunicar, tiene que redactar, tiene que poder leer esas métricas y tiene que poder reaccionar también, ¿no? El tema de qué hacemos con esa información. Para los publicistas siempre fue como, es oro en polvo, el quiero saber, ¿no? Pagamos siempre cuánto de investigación para saber qué piensa el consumidor y ahora el consumidor te lo está diciendo todo el tiempo en todos lados. Entonces, quería saber qué piensa, bueno, ahí está. Tenés que poder hacer algo con eso, ¿no? Entonces poder leer esa información, interpretarla y generar una estrategia a partir de eso. Ahora el problema es seleccionar qué información tomar.
también. Antes no teníamos información, bueno, y ahora exceso de información. Hablando de los perfiles, por ejemplo, nosotros, que es una cosa nueva, pero ORT, por ejemplo, tiene dentro de la licenciatura de comunicación, es como increíble, pero dentro de la licenciatura de comunicación, ¿no? El clásico, periodismo, publicidad, empresarial y audiovisual, hay una orientación nueva que se llama analítica de datos e innovación. ¡Qué miedo! Dentro de la licenciatura en comunicación, donde tienen estadística, matemática discreta, o sea, ¿no? Es como empieza a mezclarse lo que hablábamos hoy de la porosidad. Pero es que tenés que poder hacer algo con esa información. Tenés que poder analizar, tenés que primero saber qué información vale la pena y qué no, ¿no? Y cómo la leo y qué hago con eso. Y generar una estrategia creativa, por ejemplo, a partir de números. De, bueno, tengo estas métricas y a partir de esto voy a hacer la creatividad de mi campaña. O sea, tiene como es un universo que es muy difícil de separar. Y creo que es igual de difícil definir un rol, ¿no? Necesito a alguien que haga esto. Porque hoy es esto, pero la semana que viene capaz que es otra cosa. O capaz que además voy a sumar otra cosa o que además voy a incluir, ¿no? Entonces también eso se va transformando. Y creo que alguien... Está bien la preparación, esto de lo general a lo particular, estoy de acuerdo con hermano. Tenés que poder conocer todo también, sí también tener especialidades en determinadas áreas, pero tenés que poder moverte, ¿no? Es como en Uruguay funciona así, hay que saber hacer un poco de todo, ¿no? Acá en Uruguay tenemos que saber hacer de todo, tenemos que saber atar con alambre, y acá las empresas lo que buscan, digamos, Sí. Voy a delatar los años, digamos, pero precisan el MacGyver del e-commerce. Sí, El tipo, digamos, a que resuelva cualquier situación. Y eso para nosotros es un problema, digamos, porque nosotros no estamos capacitados, digamos, de brindarle toda esa formación, todas esas herramientas, todos esos piques. Le damos una visión general y una serie de piques fundamentales en una concepción o en una línea de trabajo. Ahora vamos a llegar al detalle de una cantidad de temas y es muy difícil. Nosotros estamos pensando en un programa, una certificación profesional en e-commerce de 6 meses. Entonces mapeamos todo lo que tiene que ver con el e-commerce. En algunos casos con mayor grado de profundidad y en otros casos con menos grado de profundidad. Ahora, es un poco a lo que comentábamos con Ana y con Antonia. Hay un tema que es central, digamos, a lo que precisan también la gente que empieza a formarse tanto en la ORT como en la Universidad de la República, son oportunidades. Digamos, después la vida laboral va a permitir que puedan especializarse, desarrollarse y transformarse en expertos. Ahora, es muy difícil, digamos, conseguir a nivel de formación un súper experto, no sé, en medios de pago, por decir algo. Claro. Digamos, no lo van a encontrar, no lo va a encontrar ninguna empresa. Digamos, porque para eso tienen que tener una base de conocimiento, pero tienen que tener mucho de experiencia. Entonces, hay que apostar a estas formaciones, digamos, a que se están brindando desde las universidades, apostar en el desarrollo. La base la tienen, la visión conceptual, el propósito de lo que es el e-commerce y el valor que tienen que aportar ellos en las organizaciones, pero hay que apoyar su crecimiento. Eso, me parece además importante el desarrollo del pensamiento, ¿no? Porque en realidad, bueno, yo puedo enseñarte a manejar un programa, una plataforma que, primero que cambia permanentemente, ¿no? Cambian las plataformas, pero además que tampoco son las diferencias competitivas, ¿no? Porque lo que comentábamos, bueno, tengo este sistema o esta plataforma que me da una ventaja, 3 meses, 6 meses, ¿cuánto demoran en tenerlo los demás? ¿No? Ya no es, más allá del desarrollo tecnológico, que parece como provocar todo esto, lo cierto es que al final del día la diferencia en realidad la hacen las personas. O sea, puedo tener todos los sistemas, todas las plataformas, pero la diferencia del funcionamiento y de la performance va a estar en el pensamiento que le ponga a qué hago con todo eso. Entonces, la formación tiene que apuntar ahí, a generar un pensamiento estratégico, crítico, sí, por supuesto, con una base teórica de conocimiento que es necesaria para tener un pensamiento crítico, pero sobre todo a eso, ¿no? A generar las cabezas, digamos, que van a poder amoldarse a las nuevas plataformas o a los cambios tecnológicos si tienen esa preparación, ¿no? Es como me parece que lo básico va por ahí, educar en el pensamiento. Sin duda. Ese me parece uno de los propósitos fundamentales y es muy bueno eso, porque nosotros también de este lado nos pasa mucho que los empresarios nos dicen, bueno, busco el MacGyver o busco, bueno, bonito y barato, lo que pueda, estoy en este momento que no sé por dónde arrancar, sí. Ojo, ¿no? yo dije los empresarios, digamos, pero lo hacemos todos en todos los órdenes de la vida. En todos los órdenes de la vida. Quiero que lo tomen a mal los empresarios en la sala, por favor. Pero en realidad pasa esto y nos preguntan, y bueno, ¿y qué perfil puedo tener para manejar mi e-commerce?
Y tener la seguridad de que se está formando desde la educación formal, justamente vaya la redundancia, pensando en esto, pensando en aptitudes, pensando en un contenido sin límites, porque es eso, hasta dónde va el contenido, creo que le da otra seguridad al e-commerce hoy en Uruguay, por eso me parecía tan relevante como que ustedes puedan exponer lo que están haciendo desde la universidad. Y ahora voy a entrar a la parte como más escabrosa. Que es te puedo hacer perdón, te voy a hacer una aclaración, pero me parece re importante lo que dijiste de la educación formal, porque también es cierto que no es que se empieza a trabajar en e-commerce cuando se empieza a estudiar, ¿no? Cuando hay carreras en e-commerce. Hace muchos años mucha gente trabaja en e-commerce. Totalmente. ¿No? Algunos tienen más preparación, otros menos, mucha experiencia que también vale. También hay 200.000 cosas online en las que yo en 6 horas estudié, ¿no? Y me parece que está bueno que la instalación formal de las carreras en universidades y con este respaldo, con una espalda académica seria, teórica, ¿no? Y una carga, años de carreras y demás, creo que también está bueno, que ayuda también a profesionalizar la tarea, como hablábamos hoy de comunicación. Bueno, cuando arrancó la carrera de comunicación ya había gente trabajando en publicidad hacía muchos años. Totalmente. Sin embargo, profesionaliza la industria y eso creo que es bueno para todos. Sí, antes de meternos en el tema escabroso, no sé si estás viendo que estamos haciendo tiempo. Estamos haciendo tiempo para no llegar ahí. Digamos, un poco lo que dice Antonia, a ver, no somos los dueños de la verdad desde las universidades. A mí me pasó, digamos, en la certificación de este año, que hubo un par de participantes que eran CEOs, digamos, en sus propios emprendimientos y le estaba yendo notable. Y vinieron, digamos, a hacer el curso. Entonces yo decía, pero sin dar nombres, o sea, ¿pero qué estás haciendo acá? Digamos, o sea, porque la verdad, o sea, que no sé si nosotros te vamos a poder aportar mucho. Dice, bueno, digamos, en algún caso me dijo, mira, yo vengo a validar que lo que estoy haciendo está bien. Digamos, o sea, y si te puedo sacar algo de conocimiento, para mí ya está genial. Obvio. Dice, pero quiero también pertenecer, quiero vincularme, quiero, digamos, quiero ver, digamos, a cómo funciona, cómo está pensando la gente, conocer, digamos, a personas, digamos, a que pertenecen al ecosistema. Sí. Y obviamente, digamos, en esta tónica de lo que dice Antonia, para nosotros, y nos pasó con Cedu cuando nos sentamos a conversar, y nos pasó, digamos, en las entrevistas previas al inicio del programa con los participantes. Digamos, a los participantes muchas veces vienen buscando el pique, ¿no? ¿Y cómo hago tal o cual cosa? Y nosotros, digamos, tenemos otra mirada, porque también tenemos otro compromiso con la sociedad. Tal cual. Y ese compromiso con la sociedad, no es enseñarte, a mover una copa. Es que vos entiendas, por qué, la copa se sostiene donde se sostiene, a qué tengo que utilizar, para moverla, para qué lo estoy haciendo, qué resultado voy a tener. O sea, lo que dice Antonia, nosotros estamos, apostando a generar seres pensantes, en este caso, orientados a temas de e-commerce. Pero primero seres pensantes. Y que en lo que decía más temprano Ana, que no llegué a contestar, ¿cuáles son las habilidades? Nosotros estamos, y lo está haciendo OR también, trabajando en conocimiento, pero estamos trabajando fuertemente en habilidades y en actitudes. Lo que enseñamos hoy, lo comentábamos antes de entrar, probablemente el año que viene lo tengamos que cambiar. ¿Pero por qué lo vamos a tener que cambiar? ¿Porque lo hicimos tan mal? No, porque el conocimiento está avanzando a pasos agigantados. Entonces, lo que era válido hoy, el año que viene de repente ya no lo es. Ahora, lo que permanece, lo que nosotros tenemos que construir es esa base, de las personas que se van a desarrollar en el ecosistema del e-commerce. Entonces, tenemos que fomentar ciertas actitudes de compromiso, de responsabilidad, de respeto, de ética. Tenemos que fomentar, habilidades, de trabajar con otros. Hablábamos más temprano. Viene gente, de diversas formaciones. Viene gente, de muy distintas edades. Distintas expectativas también. Viene gente, de distintas partes del país. Nosotros tuvimos gente, cursando el programa, desde Melo, desde Colonia, desde Salto, con otras experiencias, con otras vivencias, con otras preocupaciones, como dice Antonia. Y eso es lo rico. Entonces, obviamente que nosotros formamos, con una buena base. Ahora, ¿le falta? Y sí, nos falta a todos muchísimo porque todo va cambiando. Y como dice Antonia, lo fundamental para nosotros a la hora de formar es formar seres pensantes. Porque no le va a gustar a las personas que me invitaron hoy, pero las plataformas pasan. Lo que no pasa, es el pienso, el propósito y las herramientas que voy a tener que utilizar para llegar a un lugar. Ahora, si hay algo en los que somos buenos,
acá en Uruguay, y si hay algo en lo que se es bueno, digamos, a nivel general, en lo que muchas veces la gente llama ingeniería inversa, que es en ver cómo funciona la plataforma del otro. Entonces, la plataforma del otro tiende a igualarse. Lo que hace distinto es el que toma las decisiones. ¿Qué plataforma preciso? ¿Cuándo la preciso? ¿Qué acciones voy a tomar? ¿Cómo me vinculo con tal o con cual persona? ¿Y qué valor puedo yo aportarle? ¿No? Porque también ser consciente de cuál es mi lugar en esta cadena, o sea, y qué valor aporto, ¿no? Desde dónde aporto y qué valor aporto yo, cuál es mi diferencial. Y estos seres pensantes, darse cuenta también en qué momento está el negocio. Porque no es lo mismo cuando se arranca un sitio y se comienza al evolutivo que va a tener que estar llevando. Y ahí tenés el empresario que te pidió una cosa y a los 6 meses necesita otra. Y capaz que es la misma persona, si tiene estas habilidades y la formación, ¿no? También puede amoldarse a los distintos momentos de la empresa también. Y esto que veníamos hablando, ¿verdad? De que ya no se trabaja en una chacra. Ya este conocimiento no es mío. Yo necesito entender qué pasa con logística, necesito entender qué pasa con comercial. Esta amplitud de conocimientos, que los conocimientos ya no tienen franjas y no pertenecen a otras áreas. Y ahora sí les voy a hacer la pregunta escabrosa. Arrancamos con Antonia. ¿A dónde piensan que va a ir todo esto? Bueno, como venía diciendo Fernando, en realidad cambia permanentemente, ¿no? A mí me gustaría igual traer a Dinora a esta conversación, invocarla. Que estuvo con nosotros en charlas estuvo con también. Nosotros charlando, y un tema que ella planteó que me parece que es bien escabroso pero interesante, y es que estamos trabajando desde el lado de la plataforma y de la persona que vende, ¿no? Desde la empresa, y no desde el consumidor, ¿no? Que en realidad es el sentido de todo esto, digamos. Y me parece que por ese lado, igual creo que estuvieron también hablando en las charlas anteriores, ¿no? De este tema de aprender también cuál es el comportamiento del consumidor, cada vez más. Era lo que, bueno, yo decía, ¿no? Pagamos años y años de investigaciones para saber qué hace, qué quiere el consumidor y qué piensa, y en realidad es como nos lo está diciendo todo el tiempo, incluso cuando no tenés ganas, todo el tiempo te está diciendo, ¿no? Entonces, me parece que el poder como amalgamar esto, ¿no? Así como no hay frontera ya entre la comunicación, la venta y demás, en el mismo proceso, ya el consumidor no sé si está tan del otro lado tampoco, porque también es un emisor y yo puedo comunicar y él también puede comunicar, porque yo puedo hacer una campaña, pero él también tiene sus perfiles y tiene presencia en redes y en plataformas y tiene un canal y me hace un unboxing de que me mata mi producto o me lo lanza al estrellato, ¿no? También hay como una cosa ahí un poco promiscua de lugares. Sí, son como roles como ya el tema de la porosidad es lo mismo, ¿no? Ya quién está de qué lado en realidad. Nosotros usamos influencers, los influencers usan marcas, o ahí cómo es esa dinámica. Y me parece que en esa dinámica es en lo que está, es lo que vamos a tener que ver. Es algo que va a suceder y, como decía hoy, nos empuja en realidad, ¿no? Es algo que ya está sucediendo. Ya está sucediendo. Entonces, creo que tiene que ver con eso, con estar atentos a eso. Desde distintas disciplinas también, ¿no? No solo desde comercio electrónico. Desde el marketing, desde la comunicación, hay muchas disciplinas, la administración, o sea, hay muchas disciplinas involucradas. Sin dudas. Antonia dijo casi todo, pero yo creo que para volver un poco al foco, ¿qué es e-commerce? E-commerce, digamos, es una forma de hacer comercio, de hacer intercambio. Y para que haya intercambio, digamos, alguien tiene que tener algo que tenga valor para el otro, y el otro, digamos, nos va a entregar algo que tiene valor para nosotros. Entonces, lo primero es que es comercio. Y que estamos pensando en generación de valor, como decíamos antes, y es la preocupación nuestra también desde la universidad, aportar valor a ese ecosistema. Lo otro es comprender, digamos, que esa forma de hacer comercio a lo largo del tiempo, si en algún momento hablábamos de trueque, hoy hablamos de e-commerce. Y que hoy hablamos de e-commerce, pero mañana no sabemos de qué vamos a estar hablando. Entonces, claramente, esto es un proceso evolutivo que involucra, obviamente, a las sociedades, que involucra a las organizaciones, pero que involucra, como dice Antonia, fundamentalmente a las personas.
Personas, digamos, a que al mismo tiempo son consumidores y al mismo tiempo son, digamos, a quienes se forman para trabajar en los e-commerce y al mismo tiempo son los que proponen las propuestas de valor, digamos, para las organizaciones y para el mercado. Y entonces vamos a, como dice Antonia, acá digamos, nosotros desempeñamos distintos roles y ahora estamos acá y en un ratito estamos ahí abajo y el que compró, digamos, está diseñando una propuesta de valor y ayudó a que mejorara la comunicación del otro y dio, digamos, inputs, digamos, para mejorar la logística de otro. O sea, acá lo más importante, digamos, es la integración. Digamos, o sea, y lo trascendental es poder escuchar, poder entendernos, poder identificar esas señales que nos permiten construir. Está lleno de organizaciones, está lleno de experiencias, está lleno de emprendimientos que surgen de la organización y fracasan. ¿Por qué fracasan? Fracasan porque no linkean con el público con el que se quieren vincular. Entonces, digamos, el e-commerce, digamos, va a ser exitoso y el desarrollo del e-commerce va a tener sentido en tanto contemple los intereses de todas las partes, de todos los involucrados. Y acá nos metemos también en otro tema cuando hablamos de e-commerce, digamos, a nivel internacional, y nos metemos con temas impositivos, y nos metemos con una cantidad de temas, y nos metemos con otros temas que los vamos a dejar planteados para otra charla, Ana, quédate tranquila, que tiene que ver con los algoritmos, que tiene que ver, digamos, con la privacidad, que tiene que ver con el manejo de la información, que tiene que ver con las libertades individuales, digamos, a que muchas veces nosotros damos como ciertas o no las cuestionamos, pero que están ahí. En definitiva, yo creo que hoy el e-commerce, digamos, es una realidad. Aquí, digamos, el 65% de la gente, digamos, piensa first digital y después va al mundo físico. Y ese es un dato, digamos, que es contundente a la hora de pensar en hacer negocios. Entonces, digamos, llegó para quedarse. Veremos cómo se transforma. Veremos cómo, desde el mundo, digamos, nuestro de la Universidad Antonia, contribuimos a ese desarrollo. Veremos, digamos, a cómo los consumidores y las organizaciones, digamos, se posicionan en este ecosistema. Sí, sumar valor va a seguir siendo siempre lo relevante. El foco es ese. Y ayer, hoy y mañana lo relevante para las universidades, lo relevante para las empresas es aportar valor. Cuando nosotros no aportamos valor, del otro lado vamos a dicen, ¿y estos para qué están? ¿Para qué vinieron? ¿Qué están haciendo? Dedíquense a otra cosa. Como cierre, realmente nos parece muy importante la participación de ustedes hoy para dejar este mensaje bien claro, para dejar el mensaje claro de que se está tomando el tema con responsabilidad y que el principal foco es formar personas para los desafíos que se vienen. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ana. Gracias, Antonio. Gracias a la gente.